Listo. Bien. Con respecto al SAP, vamos a compartir ahora sí la pantalla. Vamos a ver lo que es el SAP y cuáles son algunas de las ventajas que tiene este programa. Acá tenemos el ambiente gráfico. En este caso del SAP vamos a abrir un modelo para poder evaluarlo y poder ver cada una de las ventajas que él tiene. En este caso vamos a darle archivo, vamos a abrir y vamos a abrir un modelo que tenemos acá guardado para poder desarrollar durante el día de hoy. Vamos a abrir este archivo, que es un archivo en concreto. En esta tenemos un archivo en concreto, es una losa de un estacionamiento. Tenemos columnas, vigas y platos. Está diseñado el elemento mediante elementos platos, elementos finitos y elementos vigas que conforman lo que son todas nuestras columnas y nuestras vigas en sí. Entonces, una de las herramientas o una de las ventajas que tiene este programa precisamente con respecto a integración de platos o elementos platos con elementos viga es la interconexión que tienen estos elementos con otros. Por ejemplo, si evaluamos uno de los elementos, vamos a hacer una corrida de este modelo para ver cómo se comporta. Esto vamos a darle acá en analizar y le vamos a correr el elemento, Analysis Room. Ya acá están idealizados todo lo que son. Acá tenemos todo lo que son los diferentes casos que ya fueron creados, las utilizaciones de carga, los efectos del sismo y vamos a permitir que podamos visualizar cada uno por todos esos efectos de carga, poder evaluar el modelo. Vemos acá abajo que está evaluando y cargando el modelo, analizando el modelo en sí. Y una vez que podamos tenerlo listo, vamos a ver la deformada del modelo. Una de las opciones que vamos a ver ahora que nos permite es que para poder evaluar un elemento mediante el término o método de elemento finito es indispensable poder discretizar este elemento. Es decir, tenemos que subdividirlo en diferentes secciones cada vez más pequeñas de forma tal que podamos nosotros poder similar, o sea, poder ser lo más similar posible al comportamiento real de ese elemento. Una de las opciones que nos da este programa es que al poder hacer la evaluación y poder integrar elementos bin con elementos platos y discretizar, no necesitamos cortar los elementos de vigas o de columnas para conectarlos con elementos, la discretización de los elementos platos, sino que automáticamente él los enlaza y permite hacer una conexión entre ellos. Ya acá, ahora sí estamos listos. Bien, si vemos acá, este elemento que tenemos visualizado acá tiene aparentemente tiene diferentes secciones. Sin embargo, si lo evaluamos o lo seleccionamos, forma parte de un solo elemento. Para facilitar la selección, vamos a borrar o vamos a ocultar los elementos que son los platos para que así se nos sea más fácil poder verlos. Okay. Ahí está. Ahí tenemos el eje axial del elemento bin. Si se fijan, hemos elegido un solo elemento. El elemento bin es un solo elemento que tenemos seleccionado en esta oportunidad. Si vemos para ese elemento los diagramas que tiene ese elemento, podemos ver acá los diferentes diagramas que tiene dicho elemento por la combinación de carga que nosotros consideremos que podamos ver la combinación de carga que tenemos, el sismo, aplicamos y visualizamos el elemento. Podemos ver los diagramas del elemento en sí. Acá podemos ver los resultados de torsión en este caso, que es lo que está sufriendo el elemento por las cargas aplicadas sobre él. Y para las diferentes cargas que tenemos, por ejemplo, acá podemos ver cada uno de los efectos de
las cargas que están aplicadas sobre elementos que transmiten cada uno de los platos que están conectados con él. Entonces, no lo divide en varios elementos, sino que permite evaluarlo como un solo elemento. Esto en otros programas no nos lo permite hacer, sino que en cada una de las conexiones tendríamos que dividir el elemento. Y de esa forma no tendríamos los valores que necesitamos. Se usa una de las ventajas que nos proporciona el software a manera de interconectar unos elementos con otros. Otra de las ventajas que nos brinda este software en particular es su diseño o poder definir lo que son los parámetros del sismo y poder diseñar una estructura mediante efectos sísmicos. Esto lo podemos ver en la definición de las cargas. La definición de las cargas tiene la propiedad de que podemos definir funciones, en este caso una respuesta sísmica, y ahí nos permite obtener lo que se llama un espectro de diseño. El programa en sí tiene normativas que nos permiten evaluar cada uno de los espectros. Si nosotros tenemos, este ya es el espectro que está diseñado para poder visualizar los demás. Tenemos acá la tabla donde nos muestra los factores del espectro y el espectro de respuesta del espectro de diseño. Lo tenemos acá seleccionado. Pero podemos ver, por lo menos hay una normativa con respecto a esto. Lo podemos, para este caso, para poder visualizarlo, desbloquear el programa, volver ahí a diseño y ver cada uno de los factores que nos permiten, en este caso, poder ver las funciones, que en este caso vamos a ver el factor de espectro y las normativas que tenemos. Acá vemos diferentes normativas, por lo menos tenemos la normativa chilena vigente, la 344. Tenemos normativas de Ecuador, tenemos las normativas de Estados Unidos, diferentes tipos de normativas. Italia, México tienen infinidad. E incluso tenemos la norma Covenin 1756, está incluida dentro de estos factores o dentro de esta normativa. Eso nos permite seleccionar la norma que nos corresponde, agregar, por ejemplo, una nueva función si es lo que necesitamos realizar y simplemente poder cambiar los valores que necesitamos que corresponden a zona, a forma espectral, factor de corrección y todos los valores que nosotros necesitemos para definir el sismo que vamos a utilizar en el diseño dentro del programa. Otra de las alternativas que nos permite este programa y nos ayuda un poco a poder aplicar lo que son los efectos sísmicos sobre una estructura es la participación de masa que vamos a considerar. ¿Qué masa se considera que actúa en el sismo? Y eso lo podemos ver también por acá con su participación de masa. Podemos agregar un nuevo factor de participación de masa y especificar cuáles son los valores o cuáles son los elementos que participan y su porcentaje de participación. Acá podemos ver cada uno de los elementos que tenemos. En este caso vamos a especificar. Vemos cada uno de los elementos que forman parte de las fuerzas propias o los esfuerzos variables o las cargas variables sobre la estructura, y nosotros podemos establecer cada uno de esos elementos y darle un factor, un porcentaje. Por ejemplo, al uso podríamos darle un 50% de participación de acuerdo a la normativa y agregarlo, y así tendríamos establecido e identificado los porcentajes de masa que participarían en cada uno de el sismo en sí. Ya nosotros tenemos, para esta evaluación tenemos un elemento ya modificado y tenemos cada una de las participaciones que corresponden o que entran en función
en este elemento, en este caso el peso propio, un 100%, la losa que es un elemento de peso propio 100%, árboles que están considerados, que forman parte de la losa y van dentro de este proyecto, forman un 100%, igual iluminación, las barandas y el friso. Y el uso se le considera únicamente un 50% debido a la norma que se utilizó para este modelo, era la norma venezolana Comenin 1756. Entonces ahí podemos ver que ya estamos identificando y colocando la participación de masa en la estructura. Vamos a ver ahora las ventajas que podemos ver en el modelo, en esta estructura, ya correspondiente a lo que es el diseño, qué nos puede otorgar o qué nos facilita o qué nos muestra eh, el SAP 2000 con respecto a diseño de elementos, en este caso elementos de concreto. Para ello vamos a hacer el análisis nuevamente de la estructura que la tuvimos que quitar. Analizaremos la estructura y así poder ver qué valores podemos obtener como resultados de diseño en este programa, en el SAP 2, en el SAP 2000. ¿Alguna pregunta hasta ahora de lo que hemos visto o lo que hemos evaluado del programa en sí? Mientras corre el procesador del programa, pueden hacer las preguntas si tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a alguna parte del ambiente virtual del SAP o de las herramientas de diseño. Particularmente, a mí me gusta mucho el SAP para utilizarlo para lo que son diseños de concreto. Nos da buenos resultados, nos permite evaluar mejor lo que son las estructuras en elementos de concreto, nos permite tener cuantías de acero más fácil de visualizar y poder evaluar para poder hacer nuestro diseño de acuerdo a la normativa. Entonces, por lo menos ya acá tuvimos la corrida, terminó la corrida. En este caso tenemos los diagramas de momentos que tenemos acá. Podemos ver los diferentes diagramas que podemos obtener de cada uno de los elementos. En este caso, elementos frame. Podemos evaluar acá, en este caso tengo seleccionados los diagramas de fuerza axial. Podemos ver también los diagramas de momento por cada una de las diferentes estados de carga que podamos solicitar o podamos visualizar. Le vamos a aplicar para ver los diagramas de momento. En este caso serían momento en el eje 2,2. Y podemos ver el momento en las vigas de carga, que son las vigas principales de esta estructura. Si seleccionamos la viga es este elemento, y le damos botón secundario, entonces nosotros podríamos ver lo que son los diferentes diagramas para ese elemento. De acuerdo a estas son las cargas que están aplicadas sobre él, tenemos los momentos que están transmitiéndose de las vigas o del nodo a esa viga y los momentos y las cargas, en este caso verticales, que está transmitiendo la losa a la viga. Obviamente, en este caso la losa tiende a ese elemento que solamente tiene una losa de un solo lado, tiende a generar un efecto torsional o torsor. Tenemos las fuerzas cortantes que tienen ahí y los momentos flectores también que tienen ahí. Podemos ver los máximos valores de cada uno de los elementos donde están aplicados y también podemos ver la deflexión. En este caso, vemos dónde están aplicados cada uno de los valores. Por ejemplo, los momentos que están acá, el momento tiene un momento de 31.552 kilogramos metro y está aplicado a una distancia, el máximo momento está en el extremo, a una distancia de 8,3 metros, que es lo que nos está indicando cuáles son los máximos valores. También podemos ver cuál es el valor a una distancia X del elemento, simplemente aplicando o yendo a justamente al sitio donde queremos ver. Por ejemplo, si queremos ver cuál es la distancia donde el momento se hace 0, podemos ver que para el lado derecho es a 6,57, mientras que para el lado izquierdo
a una distancia de 1.57 del el nodo inicial, igual donde el momento flector máximo positivo se hace cero, es el mayor, está a una distancia de 4.1. Igual podemos ver la deflexión, en este caso en metros, y dónde está la máxima deflexión de ese elemento. Ahí podríamos cambiar cada uno de los factores que queremos ver, si es fuerza axial y cada uno de los esfuerzos o combinaciones de carga que tenemos disponibles para así poder ver los resultados que nos genera en el gráfico que tiene ese elemento. Pero bueno, lo que nos interesa ver ahora es el diseño del elemento en sí en concreto. Vamos a pasar acá a la parte de diseño y nos vamos a ir en concreto y vamos a poder iniciar el análisis o el diseño de dichos elementos. Hablando con la moto, y ahí tenemos los resultados que nos arroja el diseño. Vamos a ver en la parte de diseño en concreto qué resultados nos está arrojando. Por ejemplo, podemos ver acá la información de display de resultado y vemos que tenemos acá un recuadro o una ventana en donde nos dice qué es lo que nos va a mostrar en el display, qué es lo que nos va a mostrar en el ambiente gráfico, el programa en sí. Acá podemos ver, en esta oportunidad por lo menos tenemos el acero longitudinal o la cuantía de acero longitudinal que tiene ese elemento, que es lo que estamos viendo, y lo podemos ver por porcentaje, y este es el acero de refuerzo. En el caso del acero longitudinal le damos OK, lo tenemos en unidades, vemos las unidades que tenemos expresadas acá para cambiarla. En este caso la que necesito ver en centímetros, la tenemos en kilogramos metro. Cambiamos las unidades para ver en kilogramos centímetro y poder ver la cuantía de acero o el acero en centímetros. Vamos a buscar acá. Y aquí tenemos kilogramos fuerza y centímetros. Y ahí tenemos los valores por defecto que tiene cada uno de los elementos. Si vemos acá, por ejemplo, vemos este elemento, lo que nos indica esto es que necesitamos para el nodo inicial de ese elemento una cuantía de acero, un área de acero de 15 centímetros cuadrados en la parte superior, y en la parte inferior una cuantía de 7.2 o 7.1. De igual forma, lo vemos en la parte central, que en este caso vamos a necesitar más acero en la parte central, son 11.7 centímetros cuadrados, y en la parte superior solamente nos solicita 5 centímetros al cuadrado. Y en la parte, en el otro nodo, tenemos una cuantía de 16 centímetros al cuadrado y 7 en la parte inferior. Si se fijan, el momento mayor es el momento que está en la parte derecha. Nos pide una cuantía mayor de acero que en las otras. Y así podemos verlo en cada uno de los elementos que tenemos, la cuantía de acero que nos solicita dicho elemento, cuánta área de acero necesita el elemento para poder hacer el armado del mismo. En el caso de las columnas, acá nos dice también cuál es el área de acero que está necesitando dicho elemento. Fíjense que el área de acero es mucho mayor, el área de acero de la columna. Ya vamos a ver más ahora el porcentaje de acero, que es lo que necesitamos saber en la columna para ver cuánto está ese porcentaje de acero. Estas columnas son columnas igual, son columnas robustas, y ese es el área de acero que nos está solicitando. Recuerden que el área de acero en una columna es constante a medida de toda la longitud de la columna, todo el armado de la columna. En cambio, en las vigas sí varía ese área de acero. Entonces, esto nos permite a nosotros evaluar el armado de la sesión que nosotros vamos a tener o vamos a utilizar en sí. Nos permite que podamos tener por lo menos una mejor armado. El armado lo hacemos nosotros de acuerdo a la normativa, considerando el acero longitudinal que va en la parte inferior, que es constante. Evaluaríamos la viga completa y podríamos ver cuál es el área de acero que necesitamos. Y eso le colocaríamos la cantidad de cabillas con el número de la cabilla necesaria en toda la longitud de dicho elemento en la parte inferior. Y en la parte superior, un acero igual continuo
y jugar con unos bastones en las áreas que se requiera o se necesiten. Nos permite hacer esto, cosa que en otros programas simplemente no nos da el área de acero por tramo, sino que simplemente nos muestra el, una armado de acero considerado para la solicitación mayor. Podemos ver además otros valores, otros factores que podemos ver acá, que vemos acá. Es el área de acero a corte, porque este es el acero longitudinal. Si vemos en el caso de acero por corte, podemos ver acá, le damos acá el acero por corte, le damos OK y ahí nos muestra cuál es el área de acero por corte. Cuánto necesita por corte el elemento. En este caso, por ejemplo, él nos muestra un área de acero que va, en este caso que lo tengo en centímetros, sería centímetros cuadrados sobre centímetros. Y nosotros para poder determinar esa área, exactamente cuál es esa área, necesitaríamos establecer la separación del estribo. Si nosotros estamos hablando de estribos a cada 10 centímetros, por ejemplo, en este caso en la parte del nodo, que sabemos que es la parte que existen los mayores cortes, tenemos un área de acero de 0.105. Y si lo multiplicamos por, en este caso, por 10 centímetros, eso nos daría un área de acero de 1.05. 1.05 centímetros cuadrados. Eso si estamos utilizando estribos a cada 10 centímetros, que es lo que estamos evaluando. Esa área de acero que nos está dando ahí por corte está expresada en centímetros cuadrados sobre centímetros. Por lo tanto, para determinar cuál es el área de acero que necesitamos colocar, cuántos estribos y de cuántos ramales de estribos, tenemos que indicar la separación que vamos a utilizar. Si es a cada 15 o es a cada 10 y de acuerdo a eso multiplicamos ese factor de separación por el valor y ahí nos da el área de acero que requerimos, el área de acero que requiere el estribo. Por último tenemos, para pasar a otro de los programas, tenemos acá poder visualizar otra de las opciones que nos permite es los ratios que tienen los elementos. Vamos a tener acá y podemos ver en este caso el porcentaje de acero que tiene. Ya este es en porcentaje, ya no lo vemos en área de acero, sino es el porcentaje de la sección y eso nos puede servir para determinar en las columnas si está dentro de lo permitido. O sea, sabemos que el área de 1 a 4% es óptimo para un diseño. Entonces ahí podemos ver las columnas en qué porcentaje de acero sobre la sección gruesa las tenemos. Podemos ver cada una de las columnas y verificar que estén dentro del porcentaje requerido para poder evaluar. En este caso casi todas están en 2%. 2% de su sección es óptimo para lo que estamos evaluando, que es el porcentaje de acero. Fíjese que están aún mejor, están 1.5% del área de acero. Tenemos otra de las opciones para visualizar. Es los ratios que pueden tener los elementos. En este caso, el ratio de la capacidad viga columna. Podemos ver el ratio que tiene cada elemento y la capacidad tiene acá. En columna, los ratios de interacción. Y podemos ver a qué capacidad está trabajando dicho elemento mediante ratios, al igual como lo vemos, por ejemplo, en el STAT Pro, como se puede visualizar en el STAT Pro los ratios, pero en elementos de acero. Acá, en este caso, bueno, podemos ver el ratio del elemento, es que es la demanda capacidad que tiene ese elemento. Pues fíjense que están al límite 9.6. Podemos ver otro elemento por acá. Está trabajando al 70%. Recuerden que el ratio es la relación que existe entre la demanda y la capacidad. Y bueno, acá en este caso esta columna está trabajando a un 70%, otras están trabajando un 90%.
hay elementos que podemos ver que en este caso están en rojos. Los elementos que están en rojo nos indican que tienen una falla y los elementos que están en verde nos indican que se encuentran bien o por lo menos que tienen un ratio cercano al 1. Por lo menos este que está en anaranjado tiene un ratio cercano al 1.8. Está cercano al 1, está por este rango. Y en las vigas por lo menos nos muestra si el elemento está en verde, está elemento ok, y si está en rojo el elemento está fallando por algún elemento o alguna circunstancia. Podemos ver, por ejemplo, esos elementos, seleccionando dicho elemento con botón secundario. Podemos ver cuál es la situación del elemento, podemos ver su diseño por flexión y su diseño por corte, cuáles son los elementos que están, por ejemplo, los valores que se pueden utilizar para el corte y cuáles son las fuerzas o la combinación máxima para el diseño que se está empleando o que genera el máximo corte en dicho elemento. También podemos ver las cargas que están actuando sobre el elemento, que son las cargas de diseño, y también podemos ver las- la capacidad que tiene dicho elemento. Diseño por medio de eso. La carga igual, las de torsión, las de corte y las de flexión. Podemos verlas acá. De igual forma podemos verlo en los detalles por flexión. Los mismos elementos, dándole un clic secundario sobre el elemento, nos aparece los valores que tienen, tanto los valores actuantes sobre el elemento como los valores resistentes sobre el elemento y la combinación de carga que genera el máximo esfuerzo en dicho elemento. Eso por la parte de diseño de concreto, es lo básico, principal ventaja que tiene el SAP 2000, nos permite poder manejarnos dentro de la norma con los valores que obtenemos de él o que podemos manejar de este programa. En el caso, vamos a ver ahora alguna pregunta con respecto a los elementos que podemos visualizar, los resultados que podemos obtener del SAP y cómo podemos interpretar esos resultados que puedan tener para pasar entonces al siguiente programa, que en este caso vamos a ver el programa que es el STAP Pro. A ver qué ventajas y qué beneficio nos brinda este otro programa. Vemos una pregunta que dice, ¿se puede diseñar fundaciones también en este programa? Que en este caso que estamos hablando del SAP. El SAP y tanto por lo menos, igual que el STAP Pro, son programas genéricos, tienen diferente versatilidad que nos permiten abordar varios temas, por ejemplo, con diseño de elementos finitos, utilizando elementos de platos. Nosotros podemos diseñar diferentes elementos, podemos evaluar ciertamente una fundación. Se pueden evaluar mediante esta herramienta, que son los platos, ¿no? Evaluamos, tendríamos que idealizar la fundación, idealizar la columna como un plato, idealizar la zapata como un plato. Igual si es un cabezal o es una losa fundación, igual se idealiza todo como un plato y podemos ver los esfuerzos que actúan sobre él y poder obtener las áreas de aceros correspondientes a las caras superiores e inferiores y los desplazamientos. Sí se pueden hacer. Es la ventaja que tienen estos programas que son genéricos, permiten la interpretación o diseño o evaluación de diferentes elementos. Igual podemos diseñar acá conexiones, se pueden idealizar, por ejemplo, pernos y poder ver el esfuerzo que tiene un perno y diseñar un perno a esfuerzo cortante o flexión. Y se pueden ver los elementos, las placas o las planchas. Podemos diseñar todos esos elementos, pero ya todo eso sería mediante el método de elemento finito. Necesitaríamos idealizar
cada uno de esos elementos mediante platos y poder evaluar los esfuerzos internos que sufren cada uno de esos elementos para poder diseñarlos. Sí, sí. Existen otros programas que nos permiten hacer esta evaluación un poco más sencilla o un poco más fácil, eh, sin necesidad de invertir tanto tiempo en la idealización del elemento. Ya nos permite tener herramientas de idealización que simplemente utilizamos las cargas, esfuerzos que actúan en él y ellos nos dan los resultados un poco más claros, más fácil de interpretar. Eso es lo que uno quizás busque, pues podemos encontrar con ciertos programas ventajas y beneficios con respecto a algunos diseños y que podemos tener los mismos resultados con otro tipo de programa. La diferencia es el tiempo de inversión que podamos obtener. Quizás con un programa en una hora podemos tener un resultado y con el otro tendríamos que pasar una semana para obtener el mismo resultado. Entonces es mucho más fácil poder utilizar aquellos que nos brindan recortar el tiempo, recortar el tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver acá, si no hay más preguntas con el SAP, vamos a cerrar esta sesión del SAP. Vamos a ver un modelo, en este caso, del STAP Pro. Vamos a ver algunas herramientas que tiene o que nos brinda el STAP Pro. Por ejemplo, que les comentaba, acá también tenemos un modelo. Esta es la nueva interfase del STAP Pro. Está ajustada al entorno de Windows. Tiene ahora una cinta de opciones que nos permite visualizar los elementos un poco más minimalista o más gráfica. Igual tenemos un modelo sencillo. Acá, por ejemplo, es un modelo que también tiene una losa y unos elementos bin y elementos en plato, ¿no? Que era lo que mencionaba. Pero lo que quería mostrarle ahora acá es que la conexión, fíjese, para que este elemento pueda conectarse con los platos, se necesita separar en diferentes secciones. Tantas secciones como yo tenga el plato, tantas secciones tengo que separar el elemento. Entonces ahí es que tenemos la ventaja del SAP, que él nos permite, aun cuando están eh, estos elementos discretizados o separados, ellos me permiten mantener el elemento de unión, que en este caso perimetral, que es una viga, me permite mantenerla unida y por darme un solo elemento, un valor de un solo elemento. En este caso tendríamos que nosotros al tener los resultados evaluar cada uno de estos elementos. Y si no lo hacemos así, si no lo juntamos, sino que lo colgamos como un solo elemento, entonces simplemente veríamos la deflexión en los extremos y no la interacción que tienen o los esfuerzos que transmiten estos elementos internos a esa viga. Esa era esa parte que quería mostrarles. Bien, vamos a pasar a un modelo acá. Vamos a abrir un modelo. En este caso vamos a abrir. Igual vamos a donde tengo acá unos ejemplos de algunos modelos. Y aquí tenemos unos modelos. Vamos a ver un modelo de concreto. Acá tenemos un modelo en concreto. Una de las ventajas que me parece a mí que considero que tiene el SAP en esta condición es que el SAP nos permite trabajar con un editor de texto. El editor de texto es una herramienta bastante útil a la hora de nosotros poder hacer modificaciones o poder corregir algunos elementos de diseño de este. Por ejemplo, si vamos acá a la herramienta de utilidad, podemos ver el editor. Acá tenemos el editor. Tenemos acá. Y el editor nos permite, mediante un lenguaje de programación, poder colocar cada uno de los elementos, generar la geometría del elemento, generar propiedades del elemento y colocar carga a dichos elementos. Podemos escribir o identificar cada uno de los elementos que tenemos. Por ejemplo, acá estamos identificando que para esta combinación de carga, que es la carga permanente, tenemos una reacción. Todas estas son reacciones de losa. Entonces tenemos que todos estos elementos corresponden a una reacción en la losa y podemos modificarlos de acá del editor. O simplemente podemos agregar
carga o poder agarrar modelos, por ejemplo, es muy útil a la hora de poder diseñar los efectos del sismo sobre la estructura a la hora de poder colocar por lo menos lo que son las cargas que inciden sobre la estructura y la participación de masa que tienen. Pues en este caso no tenemos la herramienta que tiene el SAP, sino que tendríamos que duplicar cada una de las cargas y colocar los efectos, si son al 100%, colocar los valores del 100% de la carga, o si son 50 o un 25%, reducir esa carga a un 25% e incluirla dentro de ese estado de carga para poder, poder obtenerla o poder utilizarla, porque ahí está, por lo menos la masa participativa. Ya solamente tendríamos que borrar y copiar o copiar y pegar y poder colocar los factores para poder tener esa participación de masa ahí en la estructura. Entonces, esa es una de las ventajas que nos permite. Igual los módulos, las combinaciones de cargas podemos tenerlas guardadas y simplemente copiamos las combinaciones y nos ahorra tiempo a la hora de trabajar. Esa es una de las ventajas. Otra de las ventajas que nos brinda este programa es la parte de la visualización de los elementos mediante lo que son las cargas que tienen, la visualización de las cargas. Podemos ver acá fácilmente cada uno de los estados de carga y podemos hacer un barrido por las cargas y visualizar justamente dónde están en cada uno de esos estados de carga, cuáles son las cargas que están aplicadas en que, y si tenemos cargas duplicadas aplicadas sobre un elemento, podríamos visualizarlas también. Es mucho más fácil la visualización de las cargas sobre los elementos, que es una ventaja a la hora de evaluar. No ver de que no tenemos unas cargas duplicadas o que un elemento tiene dobles cargas sobre en una misma combinación. Entonces eso nos ayuda en ese caso. Otra de las ventajas que tiene este software con respecto a lo que es el diseño es la integración que tiene con la forma o la manera de poder integrarse con otros programas. Él nos permite, vamos a hacer una corrida vamos a hacer la corrida de este diseño, análisis room, para poder ver los resultados. Y esta Pro tiene integración con otros elementos de diseño. Nos permite integrarnos con otros programas, tanto de la línea de Betlin como con otros programas también de representación de planos y de gráficos. Entonces, eso es una ventaja que tiene, la versatilidad de poder integrarnos con otros programas. Acá ya tenemos la corrida lista. Por ejemplo, en la parte de Stack Foundation, acá tiene una integración, en este caso con el Stack Foundation, que vamos a ver más adelante. Acá nos permite escoger cuáles son las fundaciones que vamos a diseñar. Si vamos a diseñar todas las fundaciones, nos permite escoger los estados de carga que queremos incluir en esas fundaciones para el diseño de las fundaciones. En este caso, incluiríamos tanto las combinaciones únicamente y una vez incluido esos diseños, nos permite hacer la exportación al Staff Foundation para poder trabajar y diseñar dichas fundaciones mediante otro software o otro programa. Que es una ventaja que nos brinda este software. Otra de las ventajas que nos brinda, tiene también un módulo para diseño de conexiones. Este módulo de diseño de conexiones simplemente nos permite a nosotros, de acuerdo a los tipos de conexiones que tenemos, poder crear una junta y a su vez poder diseñar un tipo de conexión para dicha junta. Y teniéndola justo acá en el modelo, pues, y poder evaluar cada uno de esos elementos y diseñar la conexión directamente acá mediante una plantilla o mediante un ambiente virtual
que nos permite diseñarlo, que lo vamos a ver un poco más adelante cuando vemos el Runconation, cuál es el ambiente virtual que nos permite utilizar. Pero no tenemos esos módulos, tiene diferentes módulos que permiten un poco que sea un poco más fácil la interpretación o los resultados que podamos tener. Desventajas, sí tiene desventajas, como le decía, por lo menos en el caso de diseño de concreto, solamente nos permite obtener un armado que ya él realiza. El armado considera cuáles son los, el acero que solicita mayor y lo reparte de igual forma, tanto en la cara superior, considerando el mayor valor, y en la cara inferior. Entonces, esas son algunas de las ventajas que puede tener, pues no nos da libertad para poder realizar cambios por nuestra cuenta. Si vemos ahora uno de los módulos que mencionábamos, este programa tiene la oportunidad de poder integrar con otros programas como el Staff Foundation o el Runconation, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver cada uno de esos programas para ver qué opciones o qué beneficios tienen ese programa. Por ejemplo, primero vamos a pasar a la Staff Foundation. Ya tengo yo las fundaciones de este mismo programa, eh, de este mismo modelo, realizadas en otro programa, en este caso en el Staff Foundation, y ver cómo podemos obtenerlas, cómo podemos evaluarlas. ¿Alguna pregunta de lo que es el Staff Pro? ¿Una duda que puedan tener acerca del mismo? Yo voy a abrir acá el módulo del Staff Foundation. Voy a ir pasando a la parte final de este seminario. Vamos a abrir acá el módulo Staff Foundation y ver las mismas fundaciones de esa misma estructura o de ese mismo modelo, cómo las pasamos y las evaluamos. Por lo menos. Acá podemos ver los resultados de la evaluación de la fundación, la estructura que acabamos de ver ahorita. Si fijamos, hay unas fundaciones que tuvieron que ser combinadas. Podemos ver la planta de la fundación. Vamos a verla en planta. Ahí está, en planta. Estas son cada una de las columnas que teníamos y de acuerdo al esfuerzo que teníamos y lo que eran las dimensiones de las zapatas de diseño que nos dio el programa, podemos ver que algunas fundaciones se solapaban las zapatas. Entonces acá lo podemos evaluar o lo podíamos visualizar. De tal forma de que esas fundaciones tuvieron que diseñarse de forma combinada, de acuerdo a que, debido a que cada uno de los elementos se estaba solapando. Entonces ahí se combinaron esos elementos y se pudieron obtener los siguientes resultados. Por lo menos acá nos permite ver la parte de geometría o la planta, nos permite ver los diseños de cada uno de los elementos, cuáles son los diseños de las zapatas, las dimensiones de cada una de las zapatas que obtenemos ahí. Y también nos permite ver, en este caso esos planos podemos exportarlos y tenerlos en AutoCAD. También nos permite ver la parte de la evaluación del cálculo y las áreas de acero que podemos obtener de dichos elementos. Vamos a ver acá tenemos varias fundaciones. Vamos a decirle que nos muestre el diseño nuevamente para poder ver los resultados de cálculo. Y ahí tenemos los resultados del cálculo de las fundaciones, cada una de las fundaciones que tenemos acá, las fundaciones aisladas, cuáles son los resultados del cálculo de la misma. Voy a esperar acá que termine, ahí está. Este es un resumen de cada una de las fundaciones y cuáles son sus dimensiones. La longitud, ancho y largo. Y podemos ver acá el espesor que tiene cada una de esas fundaciones. Después podemos ver lo que obtenemos por cada fundación y podemos ver los detalles de cada una de las fundaciones con su área de acero correspondiente. Esas son las dimensiones y los factores que intervienen. Por ejemplo, ya acá vemos los factores que se dieron como base para el diseño de las fundaciones y
podemos ver los resultados que se obtuvieron mediante el cálculo para cada una de las combinaciones de cargas que fueran utilizadas o que fueron empleadas, tanto para los estados límites de diseño como los estados em, de servicio, que tiene la estructura. Por acá al final, acá abajo podemos ver para cada una de las fundaciones que nosotros tenemos ahí, podemos visualizar cuáles fueron las áreas de acero. Por ejemplo, acá tenemos para la fundación número 1, podemos ver las longitudes que tienen en metro, el espesor de la zapata y también podemos ver las áreas de acero. Por ejemplo, barras número, en este caso de media pulgada, número 4, serían 12 milímetros. Y la separación que deben tener, en este caso, cada 17 centímetros en la dirección de momento en Z y en el caso momento en X, es la misma separación. Son zapatas cuadradas, tienen igual armado de acero tanto en X como en Z. Igual podemos ver en este caso para el pedestal. El armado del pedestal nos dice barras número 16, o mejor dicho, 16 milímetros, serían 5 octavos, y el número de barras que debe tener. En este caso, este pedestal tiene 12 barras. Y este es el acero transversal, que en este caso sería el acero de los estribos. ¿Cuántos serían los estribos y qué área de acero necesitan los estribos? Teniendo así, bueno, todo el diseño del elemento. Con los planos, la planta, cómo se representaría la planta del elemento y los resultados de cálculo, que es lo que nos puede dar o nos brinda este programa. Igual se pueden diseñar cabezales y se pueden diseñar otro tipo de elementos. Bien, con respecto a otro de los módulos de integración que nos permite tener esta línea de que es de Betlink, nos permite tener integraciones con lo que es el Runconation. Runconation es un programa de diseño de conexiones. Es un programa que nos permite diseñar conexiones. En este caso, bueno, podemos tener varias conexiones. Vemos diferentes tipos de conexiones acá. Él nos permite poder diseñar esas conexiones, crear las secciones, que es el material que vamos a utilizar, el tipo de conexión que vamos a utilizar, definir, por ejemplo, lo que es el cordón de la soldadura o lo que tenemos que son los pernos. Nos permite diseñar si vamos a diseñar mediante el método LRFD o si vamos a diseñar mediante el método ASD y de acuerdo a la norma que vamos a obtener también. Y nos da los diferentes resultados para cada uno de esas conexiones. Una vez idealizado el modelo, establecemos el tipo de conexión. Tenemos diferentes conexiones avernadas, por ejemplo, que están diseñadas a momento, conexiones que están diseñadas a corte, tanto en vigas con vigas como en vigas con columnas. Conexiones también, podemos ver conexiones de elementos diagonales. Y también podemos ver placas base o placa de conexión, placas bases para la fundación. También podemos ver ese tipo de elementos. ¿Qué ventajas nos permite tener este software? Bueno, una de las ventajas que nos permite es poder ver gráficamente la conexión y poder modificarla. Si lo damos acá, le damos botón secundario, nos permite tener una plantilla, que esta plantilla nos permite modificar esta conexión. Por ejemplo, acá tenemos datos generales de la conexión, lo que es la viga que la conforma, cuál es el elemento, cuál es la calidad del acero, si tiene cortes, ángulos, por lo menos si no está llegada horizontalmente a la columna, sino que tiene un ángulo de inclinación, podemos indicarle cada uno de esos elementos. Podemos definir la placa de conexión, que es esta acá, qué espesor tiene la placa, cuál es el material de la placa,
las separaciones entre pernos, la fila de pernos que puede tener. Por ejemplo, acá tenemos 3 pernos, pero podemos cambiarla y decir, bueno, no vamos a utilizar 3 pernos, sino que vamos a utilizar 2 pernos. Y podemos modificar. Y ahí nos cambia. Automáticamente lo que nos cambia acá nos da una vez la capacidad de demanda que tiene esa nueva sección de acuerdo al cambio que nosotros realizamos. En este caso, por ejemplo, al reducirle la cantidad de perno a corte, nos cambió el ratio. Estaba, por ejemplo, vamos a ver otra vez con 3 pernos, estaba en 61% y al reducirlo a 2 pernos, fíjense que cambió casi al 92%. ¿eh? Entonces ahí podemos, a medida que vamos configurando nuestra conexión, podemos ver los resultados o cómo se va comportando nuestra estructura. Podemos verla por diferentes formas. Y otra de las habilidades, opciones que nos permite es poder tener un plano de ella. Podemos ver el plano de la conexión. Una vez que ya tenemos lista la conexión, podemos ver el detalle de la misma y simplemente darle al botón de exportar de XF y ahí obtener de una vez el plano de dicha conexión ya. Nos lo exportaría a AutoCAD en este caso. Posterior a esto, otra de las ventajas que podemos ver en el RunConnection es la facilidad para poder visualizar cómo está haciendo el análisis o cómo se está haciendo la revisión del elemento. Por ejemplo, si le damos doble clic acá y podemos ver, los resultados que arroja. Vamos a ver los resultados de la conexión a momento. Voy a pasarle acá. Podemos ver acá los detalles de la fundación, de la conexión. Y acá por lo menos primero nos hace una revisión de las consideraciones normativas de dimensiones que debe existir. Es decir, espesores mínimos, distancias mínimas, los bordes, todas las condiciones normativas que deben estar. Nos hace un chequeo de esas. Y nos hace un checklist si estamos bien con respecto a esas consideraciones. Y después nos hace un chequeo de los esfuerzos. Y nos dice también que también estamos con cada una de las secciones, ¿ves? Cada uno de los chequeos, placas, por ejemplo acá, lado fuerza de la viga, chequea la compresión, atención de fluencia, corte en los pernos, aplastamiento de los pernos, cada uno de los chequeos no los permite visualizar y nos permite indicar cuál es el máximo valor o el máximo ratio o el chequeo que está predominando el diseño o el esfuerzo que está predominando el diseño. Y ahí lo podemos visualizar, podemos ver. Una vez que por lo menos un elemento nos está fallando, podemos entrar en los resultados y poder visualizar por qué nos está fallando y así poder saber o identificar precisamente qué es lo que necesitamos cambiarle en el modelo. Si está fallando por elemento o por la conexión o por el perno o por el, la soldadura, nos permite ver por qué está fallando y de tal forma que nosotros también podamos cambiar. Otra de las cosas que nos permite ver acá son las fórmulas. Si le damos acá a ver, nos muestra la fórmula mediante la cual manualmente se hizo ese chequeo. Y eso nos permite ver cuáles son los factores que influyen o entran en consideración en el chequeo para poder cambiarle. Eso nos facilita también por lo menos tener una interpretación de lo que estamos haciendo, porque la idea es que nosotros podamos saber qué es lo que estamos realizando. Entonces, eso sería con respecto al RunConnection. Entonces, bien, vamos a ver si tienen alguna duda, alguna pregunta o duda, comentario acerca de los 4 programas que vimos. Sería el tiempo de pasar a esa parte de dudas o comentarios. Sí,
El Ranconation tiene una variedad de perfiles que nos permite evaluar diferentes tipos de conexiones. Entre ellos tenemos también perfiles tubulares que nos permiten poder evaluar dichos perfiles. Si vamos a las secciones, vamos a mostrarle ahí esa parte. Para que voy a compartir un momento la pantalla. Ahí tenemos. Si vamos acá, a las secciones, acá nos permite ver perfiles, por ejemplo, rectangulares, y acá nos permite ver perfiles también que son circulares. Y bueno, hay diferentes perfiles C, doble C, L, T, o sea, hay diferente variedad de perfiles que podemos utilizar para la evaluación de nuestra junta o diseño. Sí lo permite hacer, sí lo permite hacer. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Ok, bueno, muchas gracias. Bien, bueno, como parte de premio que queremos, parte de nuestro agradecimiento por formar parte de nuestra comunidad, por participar de este webinar, a cada uno de ustedes se le va a enviar a su correo un, un cupón de descuento para que puedan ustedes utilizar durante todo el mes de septiembre del 25% en cualquiera de estos cuatro cursos que nosotros estemos ofreciendo, pues, sea el Ranconation, sea el Staff Foundation, sea el SAP 2000 o el Staff Pro. Tienen un cupón que ustedes podrían utilizar si están interesados en poder ampliar su conocimiento, poder ver cada una de cómo utilizar este programa. Vimos simplemente lo que son las ventajas y los beneficios que el programa brinda, las utilidades que podemos tener mediante estos programas para utilizarlo en nuestro diario vivir. Sin embargo, bueno, obviamente en cada uno de los cursos se amplía, vemos cómo se utilizan y vemos cómo aplicar la norma con los resultados que él nos aplica a ellos. Entonces, vamos a nosotros a enviarles a su correo ese cupón y bueno, están invitados a poder seguir participando mensualmente de nuestros webinars, nuestros seminarios y poder seguirnos en nuestras redes y ver los comentarios y em, conocimientos que podemos compartir mediante este medio. Eh, Agradecido por tu participación, agradecido por poder acompañarnos y bueno, si no tienen más ninguna pregunta, te daríamos por concluido entonces este webinar del día de hoy. Gracias a todos. Aún en el portal les va a quedar ahí mismo en el link de acceso que tienen, les va a quedar, van a poder ver lo que se grabó, la grabación del webinar. Entonces ahí pueden acceder a él, lo pueden descargar, lo pueden visualizar y van a poder repasar la información que vimos si tienen también alguna duda o quieren refrescar alguna parte del conocimiento que tuvimos. Ajá, hay buena pregunta. Yo personalmente, con respecto al diseño de acero, me gusta más, pues, menos trabajar con el Stab Pro. Utilizo más el Stab Pro para el diseño de acero. Y en el diseño de concretos me gusta más trabajar con el SAP. Precisamente porque el Stab Pro tiene la ventaja de poder integrarse fácilmente con el Ranconation, entonces me permite poder evaluar esa parte del diseño de conexiones dentro mismo del Stab Pro. Entonces esa es una de las ventajas que tiene. Igual como evaluamos son los ratios y es un poco más fácil pues de interpretar la información de los resultados con el Stab. En la parte de acero me gusta más el Stab Pro para el diseño de estructuras o elementos de acero. Y el SAP 2000 lo prefiero para el diseño de concreto. Personalmente es como yo lo utilizo. De nada. Estamos entonces a la orden. Muchas gracias a ustedes por su participación y bueno, por seguirnos en cada una de nuestras redes y poder formar parte de esta familia de Engine Ingenieros. Cualquier cosa, bueno, estamos en comunicación y estamos para servirles. Hasta luego, que termine de pasar una buena noche.